Pues, ¿quién no ve cuán grande es la diversidad de las partes y círculos del cielo a causa de la divergencia y convexidad de la bóveda celeste? Porque del mismo modo que esas mismas estrellas por cuya influencia pretenden que suceden todas las cosas divinas y humanas, no provocan en todas partes frío o calor, sino que experimentan cambios y variaciones dando lugar en el mismo momento a un tiempo apacible en un sitio y a violentas tormentas en otro. ¿Por qué lo que atañe al resultado de los acontecimientos y de los negocios humanos no determinan también que sean de una forma entre los caldeos, de otra entre los gétulos y de otra diferente entre los habitantes del Danubio y de otra distinta entre quienes habitan junto al Nilo? Ahora bien, es absurdo considerar que la masa misma y la composición del aire a tan elevada altura resulten distintas bajo diferentes curvaturas del cielo. Y en cambio, cuando se trata de asuntos humanos, se considera admisible que esas estrellas se muestren siempre idénticas desde cualquier punto de la Tierra desde el que se lo observe. Cierro cita. Se extrañaba además de que alguien admitiera como una evidencia indiscutible que esas estrellas que dicen haber observado caldeos, babilonios y egipcios y que muchos llaman errantes, y Nigidio Fíbulo denomina errones, no sean más numerosas de lo que dice la gente. Pues en su opinión, podía suceder que existieran otros planetas de igual pujanza, sin los cuales no podría llevarse a cabo una observación correcta y definitiva, y a los que los hombres no pueden ver a causa de su brillo y altura excesivos. Cita. En efecto, determinadas estrellas son visibles desde ciertas regiones y los hombres de esas regiones las conocen. En cambio, esas mismas estrellas no son visibles desde cualquier otro punto geográfico, resultando completamente desconocidas para el resto de los hombres. Y suponiendo que solo hayan podido observarse esas estrellas y desde un solo punto geográfico, ¿qué objeto ha podido tener tal observación? ¿Qué condiciones climáticas han sido las adecuadas para verlas? ¿Qué presagiaban su conjunción, su circunvolución o su tránsito? Porque si la observación comenzó a hacerse teniendo en cuenta cuál era la forma, la figura y la posición de las estrellas en el momento del nacimiento de una persona, y a partir de ese primer instante de la vida es posible establecer cuál será su suerte, su carácter, su manera de ser, los avatares de sus asuntos y negocios, y en fin, el desenlace mismo de su vida, y a medida que se gana experiencia se pusiera todo eso por escrito, pasado el tiempo, cuando esas mismas estrellas estuvieran en el mismo lugar y en la misma posición, podría establecerse que las mismas cosas le sucederían también a todos aquellos que hubieran nacido en ese mismo momento. Si la observación empezó de esta manera y como resultado de esa observación se constituyó de una vez por todas una ciencia, es evidente que dicha ciencia no puede ya progresar en modo alguno. Por tanto, que digan durante cuántos años, o mejor, durante cuántos siglos podrá llevarse a cabo este ciclo de observaciones. Cierro cita. Decía Favorino que entre los astrólogos existía la certeza de que esas estrellas que llaman errantes y que parecen ser anunciadoras de todas las cosas, después de un número incontable y casi infinito de años, retornan todas de nuevo con la misma apariencia al mismo lugar de donde partieron, de tal manera que ninguna serie ininterrumpida de observaciones ni testimonio histórico-literario alguno ha podido perdurar durante un periodo temporal tan prolongado. Y opinaba que debía tenerse también en consideración, fuere cual fuere su alcance, el postulado según el cual existe un primer agrupamiento de estrellas en el instante mismo en que el ser humano es concebido en el vientre de su madre, y otro agrupamiento distinto en el momento en que es dado a luz al cabo de los 10 meses. Y preguntaba qué sentido tenía efectuar dos diferentes deducciones sobre una misma persona si, como afirman los astrólogos, cada una de las distintas posiciones y trayectorias de las estrellas predestina destinos diferentes. Más aún, decía que en el momento de la boda, cuya finalidad es la procreación, y en el momento mismo del coito del hombre y de la mujer, era preciso que la disposición cierta y necesaria de las estrellas anunciase ya qué tipo de personas nacerían y cuál sería su destino. E incluso mucho antes, en el momento mismo de nacer, el propio padre y la madre, el horóscopo hubiera debido ya predecir cómo habrían de ser aquellos que ellos engendrarían y así ir remontándose progresivamente hasta el infinito. De tal manera que si esa disciplina tiene algún fundamento de verdad, ya desde hace 100 siglos o incluso más, desde el primer momento en que surgieron el cielo y el mundo y de ahí en adelante,
por los continuados pronósticos cada vez que nacían ancestros de un determinado ser humano, esas estrellas hubieran debido anunciar de antemano cuál sería el carácter y el destino de ese hombre que ha nacido hoy. Cita: ¿cómo es posible creer que, según la configuración y la posición de cada una de las estrellas, a cada hombre en particular le esté reservado un destino y una suerte absolutamente únicos, y que esa configuración se recupere al cabo de muchos siglos, si esos mismos indicios reveladores de la vida y del destino de un determinado hombre, con intervalos tan breves y a través de cada uno de los eslabones de los ancestros, en un infinito orden de sucesiones, resulta ser tan frecuente y tan repetidamente iguales, siendo así que la configuración de las estrellas es distinta? Pero si esto es posible y se admite tal diversidad y variedad en todos los eslabones de la antigüedad en orden a revelar los comienzos de los hombres que nacerán más tarde, esta falta de coherencia perturba la observación y confunde todo el sistema de esta ciencia. Cierro cita. Pero lo que en su opinión resultaba absolutamente intolerable era que se pensase que no solo los sucesos y acontecimientos externos, sino también las propias decisiones humanas, pensamientos, distintos actos volitivos, apetencias, inclinaciones y rechazos casuales y repentinos de los espíritus en las cuestiones más baladíes, así como sus íntimos secretos, estén regidos y gobernados desde lo alto del cielo. Como si cuando decides ir a los baños y luego decides que no y nuevamente decides que sí, eso no dependiera de un movimiento anímico desigual y distinto, sino de un movimiento inevitable de retorno de las estrellas errantes a su punto de partida, de tal manera que los hombres no parecieran en absoluto lo que se califica de logikatsoa, animales racionales, sino unos títeres divertidos que hacen reír, puesto que no hacen nada por su propia decisión y arbitrio, sino que son las estrellas las que los guían y conducen. Cita: y si afirman que se pudo predecir si de la batalla resultaría vencedor el rey Pirro o Manio Curio, ¿por qué no se atreven a pronunciarse sobre cuál de los jugadores resultará vencedor en el juego de los dados o de la morra? ¿Será que conocen los grandes acontecimientos e ignoran los pequeños? ¿Y que los menores son más difíciles de escudriñar que los mayores? Ahora bien, si reivindican para sí las cosas grandes y dicen que son más inteligibles y que pueden comprenderlas más fácilmente, quiero que me respondan, ante el espectáculo del mundo entero, frente a las obras tan grandes de la naturaleza, qué es lo que consideran grande de los pequeños y breves asuntos y cuestiones humanas. Y quiero también que me respondan a esto. Si el instante en que el hombre recibe su destino al nacer es tan breve y fugaz, que en ese mismo punto y bajo el mismo círculo celeste no pueden nacer varios a la vez con la misma disposición respectiva de los astros, y si en virtud de esto mismo ni siquiera los gemelos tienen la misma suerte en la vida, puesto que no han sido alumbrados en el mismo instante temporal, ruego que me respondan cómo y de qué manera son capaces de aprehender o de percibir ellos mismos y de asir el paso fugaz de ese mínimo instante apenas aprehensible para el pensamiento, cuando dicen que en la sucesión tan veloz y vertiginosa de los días y las noches, los instantes más pequeños provocan mutaciones enormes. Cierro cita. Finalmente, preguntaba qué se podía decir en contra de que personas de ambos sexos y de todas las edades, nacidas bajo movimientos distintos de esas estrellas y en países muy distantes de aquellos en los que fueron engendrados, sin embargo todas ellas morían a la vez y con el mismo tipo de muerte y en el mismo instante temporal cuando se derrumban las casas, cuando son conquistadas las ciudades o cuando son sepultadas por una ola en el mismo barco. Cita: evidentemente esto no sucedería nunca si cada uno de los momentos de nacer asignado a cada individuo tuviera sus propias leyes. Porque si dicen que en la muerte y vida de las personas, nacidas incluso en tiempos distintos, pueden acaecer algunas cosas iguales o similares a causa de ciertas conjunciones iguales de las estrellas, porque no puede ser que alguna vez todas las cosas resulten iguales y también de tal manera que en virtud de tales concurrencias y similitudes estelares existan muchos Sócrates, muchos Antístenes y muchos Platones del mismo género, la misma figura, el mismo talento, la misma manera de ser, la misma vida y una muerte igual. Esto es imposible,
Por eso no pueden utilizar honradamente este argumento en contra de los nacimientos desiguales de personas y en contra de las muertes iguales. Cierro cita. Decía, no obstante, que no tenía en cuenta ni tampoco les preguntaba qué tenían que decir de las moscas, de los gusanos, de los erizos de mar y de otros muchos seres diminutos que viven en la tierra y en el mar, si en el tiempo, el modo y la causa de vida y de la muerte de los hombres y de todas las cosas humanas residían en las estrellas. O si también estos seres nacían con las mismas leyes que los hombres, y con las mismas se extinguían también. O cómo los movimientos de las estrellas del cielo infunden a los renacuajos y a los mosquitos su destino en el momento de nacer. O cómo si ellos no piensan en esto, no se aprecia ninguna razón por la que esa fuerza de los astros actúa sobre los hombres y no sobre los demás. Estas son las notas áridas, desaliñadas y casi desordenadas que nosotros logramos tomar. Sin embargo, Favorino, que fue un hombre de gran talento y cuya elocuencia en griego fue a la vez exuberante y bella, desarrollaba estas ideas con gran amplitud, amenidad, brillantez y fluidez, y nos exhortaba con frecuencia a que estuviéramos prevenidos para que esos impostores no nos convencieran subrepticiamente de sus creencias, ya que a veces dan la impresión de propalar y esparcir alguna que otra verdad. Cita. Porque tales fueron sus palabras, no dicen cosas definidas, claras e inteligibles, sino que se apoyan en conjeturas infundadas y ambiguas, y caminan a tientas entre mentiras y verdades, como rodeados de tinieblas, y a lo mejor, tras probar muchas cosas, se topan de repente y sin saberlo con una verdad. O gracias a la credulidad de quienes los consultan, consiguen astutamente llegar a cosas verdaderas, dando por ello la impresión de remedar con más facilidad la verdad con respecto al pasado que con respecto al futuro. No obstante, todas esas cosas verdaderas que dicen de modo fortuito o gracias a su astucia, no son ni una milésima parte en comparación con el resto de mentiras. Cierro cita. Aparte de esto que le oímos decir a Favorino, recuerdo muchos testimonios de poetas antiguos con los que refutan tales ambigüedades y falacias. Uno de estos términos es aquello de Pacubio. Cita. Porque si son capaces de prever el futuro, que se proclamen iguales a Júpiter. Cierro cita. Y también aquello de Axio. Cita. No me fío de los augures que llenan de palabras los oídos ajenos y abarrotan de oro sus casas. Cierro cita. El mismo Favorino, en un intento de alejar y apartar a los jóvenes de esos astrólogos y de otras gentes de la misma calaña que con sus prodigiosos saberes prometen revelar todo lo que va a suceder, concluía con los siguientes argumentos, a tenor de los cuales en modo alguno había que acudir a ellos, ni consultarlos. Cita. O dicen que va a suceder algo bueno o algo malo. Si anuncian algo bueno y se equivocan, serás desgraciado esperándolo en vano. Si anuncian algo malo y se equivocan, serás desgraciado temiéndolo en vano. Si su respuesta resulta verídica y no anuncian cosas buenas, serás desgraciado por saberlo antes de serlo por el destino. Si prometen cosas felices que han de cumplirse, habrá dos claros inconvenientes. La espera te fatigará al mantenerte pendiente de la esperanza y por otro lado, la esperanza te habrá marchitado el fruto de la alegría. Por tanto, en modo alguno hay que recurrir a esa calaña de personas que anuncian lo que va a pasar. Cierro cita. Y capítulo. Qué grande Favorino, ¿eh? Es muy grande, ha sido muy grande el capítulo. Sí, es un capítulo buenísimo. Bueno, y lo has leído muy bien, ¿eh? Yo estaba más siguiendo lo que estabas diciendo que el libro, la verdad. Porque así me entero, es que si no, leyendo al mismo tiempo y escuchando... En los cortos sí funciona, pero en largo hace que te pierda un poquito la... No, porque estabas leyéndolo con sus partecitas. Hostia, es que hay mucho de... Para eso me ha servido el máster de lectura. Os lo cuento. Hay tanto para decir que yo no sé si merece la pena entrar a comentar. Vamos a ver temas, vamos a decir temas que hemos visto. Por lo menos temas. Sí, hazlo tú porque yo necesito respirar un poquito. Está claro o sea, el capítulo va de la astrología, va del horóscopo y de la charlatanería de los que hacen horóscopos. Sí, eso es la base. Esa es la base. O sea, los caldeos son básicamente en fin. Sí. Lola, Rapel y toda esta gente. Yo estaba pensando en Sandro Rey. Sandro Rey. Apeles no, Acebes. Acebes. Ya no sale Acebes en ningún sitio.
El político sí, pero... No, Octavio. Octavio no. La charlatanería, que se aprovechan de la... Bueno, vamos a decir de la ingenuidad de mucha gente. Y desesperación. Y desesperación, sobre todo, de la gente. A mí lo que me fascina de este capítulo es lo vigente que es. Es que... Sí. Es que yo, ahora que pienso ahora, yo me voy a leer otra vez el capítulo y seguramente una tercera vez. Sí. Para que me queden las cosas mejor, más claras. Yo este argumento que he dado a favor, no, a mí me parece perfecto, no es algo que alguien venga a arguir lo contrario, pero yo este argumento que ha dado él, yo me lo voy a aprender para empezar. Como Pablo Helio, que empezó a tomar apuntes ahí. A tope. Sí. Para rebatir, ¿no? Para rebatir a los que lo apoyen y para no engañarme, no dejar que nunca me engañe, porque es que lo que ha dicho, es que, o sea, me suscribo a lo que ha dicho. Totalmente. Y bueno, te iba a decir... Y las razones que ha dado, que eso, podríamos entrar en las razones que ha dado, en algunas de ellas, si te parece. No, creo que no, porque hay muchos capítulos en el índice del siguiente, no vamos a poder entrar. Pero hay una que sí iba a decir, hay una en la que... Sí, hemos pasado de hora ya. Sí. No, pero hay uno en el que yo creo que es que lo clava, que es si en lo que se basan es en la posición de las estrellas, ¿cuál tiene que ser el conocimiento de ese ser humano? Que sabemos que su mente tiene una capacidad limitada de conocimiento. ¿Cómo sabe lo que está pasando en ese momento en el cielo, en la Antártida, en Estados Unidos, en Australia? Totalmente. Si tú predices que va a pasar, que la vida, que por haber nacido bajo la constelación de Orión, que no sé qué, no sé cuánto, esta persona va a tener suerte, o que esta semana va a conocer a alguien, ¿cómo explicas tú que bajo otros signos, otras estrellas, otro cielo en Australia, a una persona le ha pasado lo mismo, pero bajo otro signo? Sí. ¿Cómo explicas tú esa misma cosa? ¿O cómo te explicas que no hayan nacido más Aristóteles, más Sócrates, si más personas como ellos han nacido bajo la misma estrella, bajo las mismas condiciones y tal, ¿no? Es grandísimo, ¿eh? La verdad es que aplicando la lógica y lo que dice de oye, si hay sitios que están más, por ejemplo, más altos y se ve una estrella que tú no puedes ver en Roma, porque por, yo qué sé, o por las luces, bueno, en Roma las luces no había LEDs, ¿no? Pero o hay niebla. Hay niebla y no sabes qué está pasando arriba. Es como una cosa que está arriba en la bóveda, además, ¿no? Sí. La bóveda del cielo es tan variable como va a tener un efecto de decir esto es así. Y además, y yo creo que el argumento definitivo de Favorino es ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que eso afecta? O sea, tienes que saber exactamente lo que ocurre en todos los puntos del mundo, claro, pero ellos lo saben, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no aciertas la lotería? Exactamente, porque no eres millonario ganando la lotería, sino que... ¿por qué no? Y además, ¿por qué aciertas solo las cosas grandes? Es que está y todo. No aciertas los pequeños. Es que está todo lo del debate actual está en el ¿Cómo puedes capítulo? Tú adivinar lo que va a pasar en una batalla y no adivinar, por ejemplo, si va a salir 2 seises en un dado o en un juego de dados o no, ¿sabes? Es grandísimo, es muy grande. Sí. Es muy grande. Le pasa lo mismo, y esto es lo último que decir, pasa lo mismo cuando tú estabas leyendo esto, estaba pensando en cuando en el siglo antes no, pero los alemanes creo que fueron en el 18 a principios del 19, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un alemán escribió un libro en el que cuestionaba la religión cristiana desde el punto de vista comparándolo con otras religiones, diciendo cómo es posible que para los hebreos, cuando escribieron el Talmud y bueno, en fin, los libros hebreos de religión hebrea, su Dios es el Dios del desierto. Las cosas que pasan en su libro religioso pasan en los territorios de Palestina, de Israel, etcétera, etcétera. Los nórdicos tienen dioses del trueno, tienen dioses de la nieve, tienen dioses de esto. Los esquimales tienen sus dioses que son los nativos americanos.
el águila, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no sale un águila en por ejemplo, yo qué sé, bueno, seguro que sí, ¿no? Pero ¿por qué no sale un guepardo en la Biblia, por ejemplo? Y sí sale en las religiones africanas, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, no, es que esto es clarísimo que esto se ve claramente la limitación del conocimiento del ser humano que ha afirmado estas cosas, ¿no? Sea religión o sea... Seguro que ese escritor, que no sabes decir quién es, estaba pensando en Genófanes de Colofón. Sí, los dioses tracios son rubios y altos. Los dioses de los nubios son morenos, son negros. Cita, los dioses de los nubios son negros y chatos. Seguro que si los elefantes tuvieran dioses tendrían trompa. Tendrían trompa. No, esa frase, si en vez de Genófanes lo hubiera dicho Pablo Picasso, sí, estarían todos los sobrecitos de azúcar. Exactamente, lo pongo. Es verdad, no, evidentemente el alemán lo que hizo no fue una cosa nueva, no dijo nada nuevo. Lo que hizo fue aplicarlo a la religión cristiana, que eso es la grandeza que tuvo él. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que para grandísimo capítulo, ¿eh? Yo, hombre, pedimos perdón a Sonia por no poder destriparlo más, pero es que yo creo que tampoco diríamos nada nuevo, porque yo creo que está muy claro como se ha dicho. Claro lo que dice. Lo he leído fenomenal. Lo has leído fenomenal. Yo creo que está claro lo que dice, y cuando uno entienda lo que dice, va a ver la relación con hoy en día y es genial. Eso. Ultimísimo apunte. Yo no sé, pregunta que le dejo a la audiencia y a ti. Pero creo que me corrija la audiencia o tú si me equivoco, que todavía en la astrología actual todavía sigue sin aparecer Neptuno, Urano. O sea, como dice Favorino, ¿no? Es decir, ¿tú qué sabes si hay planetas que no se ven? Claro, sí, y de hecho los había. Y los había, efectivamente, y los había. ¿Cómo sabes que tú que hay... O sea, él dice, hay planetas que seguro que existen y que tú no los conocemos. ¿Y si ese planeta que no existe te está condicionando afecta una cosa y tú no lo tienes en cuenta porque no... Es una maravilla. Claro, pero es que ese es lo grande de Favorino. Dice, el problema de eso es que lo presentas como ciencia. Porque claro, dice, si tú no lo presentaras como ciencia, sino una conjetura, dice, pues vale. A ver, no, a mí me gusta la astrología, la astrología, claro. A mí me parece un mundo interesante, pero... Sí, pero como algo anecdótico, como una cosa que dice, hostia, qué interesante, qué fascinante y tal, pero no como ciencia, dice, porque en el momento que presentas como ciencia, tienes que decir que es una hipótesis, porque eso es lo que hacen los científicos, es decir, de momento conocemos que hay este número de planetas. Porque si no, dice que luego dentro de 50 años, cuando se descubra el planeta X, se va a... Qué ganas de traer a Favorino aquí a ver el mundo actual y ver que por una parte hemos descubierto cosas, pero por otra somos los mismos idiotas. Sí. Sí. Es que está claro. Lo que se ve en los antiguos es lo que estamos haciendo ahora, lo mismo, vamos. El tonto. Sí. Lo que pasa es que como apunta, bueno, como se ha apuntado muchas veces en debates actuales, somos los mismos tontos, pero tenemos más capacidad de destruir el planeta que antes. Somos tontos con título universitario. Somos tontos con título universitario y con tecnología que mata las plantas y a los animales. Y los romanos, lo máximo que podían hacer los chavales era llevarlos al anfiteatro. Sí. Bueno. En fin, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que el capítulo habla por sí solo. Menos mal, porque si no hablara por sí solo, entonces se nos iba a las 2 horas. Y vamos a leer el... No vamos tan mal, en realidad. Lo que pasa es que miraba el índice. Lo que pasa es que miraba el índice del siguiente libro y Aurelio vuelve con el péndulo de Foucault. Sí. Y ha pasado de 8 capítulos a 31. 31. Así que no nos vamos a extender mucho en estos capítulos, pero sí que vamos a extendernos con nuestra fanfarria.